Muchas gracias, profesor Reutemann. Ha sido una charla extraordinaria, magistral. Le agradecemos mucho en nombre de nuestro alcalde, el doctor Luis Molina Arlés, que con mucho gusto estuvo ayer en su primera charla. Estuvimos conversando con el doctor Reutemann, con el rabino Bronsen, con el señor Molinari. Esto ha sido un gran esfuerzo de varios años, ¿no es cierto? Pre-pandemia para que él venga. Y él tiene que partir a las 3 de la mañana al aeropuerto porque va a seguir con este peregrinaje dando tanta información importante y por la paz también de los arroyos del Mar Muerto. Ayer cuando terminamos el profesor Reutemann se vio asediado en el buen sentido por muchas personas que tomaban fotos y pedían información, ¿no? Eso no va a poder ser posible, pero él me dijo que tenemos tiempo para 5 preguntas y preguntas puntuales, no disertaciones ni comentarios, sino preguntas. Entonces, aquellos que tengan una pregunta puntual, yo imagino que hay muchas, pero veo que acá hay gente que conoce la Biblia, 5 preguntas puntuales, estamos autorizados para que sea así. ¿Puede tomar asiento, profesor? Entonces... El problema es que después me tengo que levantar. A ver, señor, a ver. ¿Puede acercarse si quiere usar el micrófono? Si así lo desea, o se usa la cámara. Buenas, profesor. Muchas gracias por la ponencia. Mi consulta es que tengo entendido que los esenios tenían otro calendario de tendencia solar y dentro de toda esa discrepancia que tenían con los fariseos, ellos celebraban la Pascua en una fecha diferente que supuestamente también sería la antigua y que tengo entendido coincidía también con la Pascua que celebra Jesús. Quisiera saber qué tan cierto es eso o no, porque creo que tenían como referencia el libro de los Jubileos, que también habla algo de eso sobre dobles calendarios, entonces en ese contexto de Israel. Gracias. Bueno, tu pregunta apunta a algo, obviamente un tema muy complejo, que es el tema del tiempo. Nosotros encontramos entre las polémicas en el judaísmo antiguo una polémica acerca de los secretos del tiempo. Los judíos de Jerusalén utilizaban para esos años lo que se conoce como el calendario lunisolar. Y hay una gran discusión en la época bíblica cuál era el calendario. Pero a partir de la época de los griegos se impuso el calendario lunisolar porque como parte del ritual era también la celebración anual del cumpleaños o la celebración del nacimiento del rey. Y era utilizando obviamente el calendario impuesto por los griegos, que era el lunisolar. Y ese es el calendario finalmente adoptado por los judíos. Los textos muestran que hay una polémica entre judíos, cosa que no sorprende. Siempre hay polémica entre los judíos. Y hiciste mención al libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos es un libro fundamental del judaísmo de estos años. 15 copias del libro de Jubileos se han encontrado entre los rollos del Mar Muerto escritos en hebreo. La versión completa la conocemos en etíope clásico, en Ge'ez, y es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía, de Abisinia, en donde realmente critican a aquellos que utilizan otro calendario que no sea el solar. Y precisamente entre los rollos del Mar Muerto encontramos documentos que aluden a ese calendario solar. Pero en Qumran tenemos 4 sistemas diferentes de calendario. Eso significa que el calendario solar en sí mismo es perfecto desde el punto de vista ideológico, pero impráctico desde el punto de vista real. Si uno quiere vivir de acuerdo al calendario solar, va a terminar celebrando las Pascuas en invierno. Porque ellos dividían el tiempo en 364 días de manera absoluta. Y sabemos que el calendario solar tiene 365, un cuarto. Es decir, que se va
en cada año se va perdiendo un día y cuarto, lo que por eso nos obliga a nosotros a intercalar lo que llamamos el año bisiesto. Y es para recuperar precisamente ese tiempo que se va perdiendo a lo largo del tiempo entre el calendario solar y el calendario lunar, que tiene 354 días. Y en ese sentido, por ejemplo, no es casualidad que las fiestas bíblicas caen a mediados de mes, que es en ocasión de la luna llena. Y por eso el tema del tiempo sagrado era también un tema polémico entre los grupos. Y los qumranitas, convencidos que ellos conocían los secretos del espacio sagrado y del templo sagrado y del tiempo sagrado, precisamente atacaban a aquellos que tenían un calendario diferente al de ellos. Así que tu pregunta es correcta. Es decir, el tema del calendario es un tema polémico que se ve reflejado probablemente en las versiones acerca de la última cena, que distingue la versión de Juan con la versión de los sinópticos. Sí, ¿alguna otra pregunta? Profesor, me queda claro que Jesús sí existió, no era un escenio. Eso ya está. La otra pregunta, usted dijo del Espíritu Santo. ¿Es un concepto judío el Espíritu Santo? Sí, el concepto de Ruach HaKodesh es un concepto que aparece en las fuentes. Obviamente que el concepto del Espíritu Santo como parte de la Trinidad, junto con el Padre y con el Hijo, es un desarrollo teológico que se fue elaborando en el cristianismo antiguo, finalmente entendiendo como las tres caras de lo divino. ¿Sí? Ese tipo de desarrollo no lo tenemos nosotros en el mundo judío, pero lo que hay que entender es que detrás de esa literatura y conceptos sobre la idea del espíritu, tiene que ver, por ejemplo, con otro tema que no es para desarrollarlo a esta hora del día, y es en el judaísmo antiguo, en la época de la cual nosotros hablamos, la figura del Dios creador se ha transformado en un ser excelso. Y por lo tanto se ha creado un vacío ontológico entre el mundo celestial y el mundo terrenal. Y eso explica por qué en el judaísmo del segundo templo hay un interés por los seres intermediarios. Voy a tratar de ser explícito. La fe bíblica cree en los ángeles. Pero en la Biblia hebrea, los ángeles son anónimos. Eso significa que no tienen nombre. Excepción de un caso en donde en la Biblia hebrea los ángeles tienen nombre. Solo en un libro, en el libro de Daniel. Y solo dos ángeles tienen nombre: Miguel y Gabriel. Y oh casualidad, son los únicos dos ángeles con nombre en el Nuevo Testamento. Gabriel, como saben, es el ángel de la Anunciación, tanto en el caso de Zacarías como en el caso de María, en Lucas 1. Y luego tenemos a Miguel, por ejemplo, en Apocalipsis. Son los únicos dos ángeles con nombre. En el judaísmo del segundo templo hay un interés por estos seres. ¿Por qué? Porque son los que llenan el vacío entre el Dios creador y los hombres y funcionan como intermediarios. En ese contexto hay que entender también la condición de Jesús, que sirve como puente entre el Dios creador y los hombres. Y es también el valor que empieza a tener el concepto del espíritu. El concepto de espíritu lo conocemos también en Qumran. Y empieza a
a tomar de alguna manera un aspecto, como dijimos, a veces casi como un ser que tiene voluntad y actúa. Y a esto además, como si no fuera poco, tenemos el concepto de sabiduría, el concepto del espíritu asociado al logos, que es un concepto muy importante en el pensamiento griego. Y por eso también, cuando el Evangelio de Juan dijo que el logos se hizo carne, está hablando precisamente de eso, de estos conceptos de seres que sirven de alguna manera como puente entre el Dios creador, el concepto de Padre, y el mundo terrenal. Y precisamente el poder conectarse a Dios por parte de estos personajes intermediarios, como pueden ser los ángeles o como puede ser también el concepto del Mesías, sirven para llenar ese vacío que afectaba a los hombres de la época grecorromana. Yo sé que ahora entienden menos, pero nunca les prometí que esto iba a ser fácil. Sí. Sí, buenas noches. Tal vez usted no lo sepa, pero a finales de los años 80 tuvimos en Perú uno de los peores gobiernos en toda nuestra historia, que fue el gobierno de Alan García, ¿no? Recuerdo que el profesor de historia dijo enfáticamente, ustedes no crean, pero a Alan García lo van a volver a elegir, y todos pensamos que el profesor se había vuelto loco, ¿no? Que era una utopía, y dicho y hecho, en 15 años lo volvieron a elegir, ¿no? Entonces mencionó este pasaje de Marcos en que Jesús predice la destrucción del templo. Entonces la mayoría de historiadores piensan de que Marcos es posterior al año 70 porque piensan que Jesús no podría haber predicho ese evento, ¿no? Que eso ya es prácticamente una maniobra del escritor, ¿no? ¿Piensa que hay alguna posibilidad de que esas palabras realmente hayan venido del Jesús histórico y que él haya intuido que la destrucción del templo era inminente, ya que es por el ambiente caldeado que ya desde esa época había con los romanos? A mi modesto entender, el Jesús de la historia, como un emergente de la crisis social y religiosa del judaísmo de su época, intuía la próxima destrucción del templo en Jerusalén. Por eso, probablemente el Jesús de la historia, en esa escena que los evangelios nos cuentan, cuando da vuelta a la mesa a los cambistas, utiliza la expresión de cueva de ladrones. Porque en Jeremías 7 de eso habla Jeremías. Jeremías, él se opone a la teología de Isaías. Isaías, en la época de los asirios, en el siglo VIII, cuando Sennacherib, el rey de Asiria, no destruye Jerusalén, estaban convencidos que Yahvé había protegido la ciudad y su casa, que es el templo. Y eso critica Jeremías. Jeremías dice, no crean que el templo es indestructible. Y es más, dice, vean lo que pasó en Silo. Ya sucedió una vez. Por lo tanto, Dios puede permitir otra vez la destrucción del templo. Esa teología probablemente influye en la teología de Jesús, pero no es exclusiva de Jesús. Hay grupos piadosos en el judaísmo del segundo templo que intuyen la próxima destrucción del templo. Obviamente no tengo tiempo para desarrollarlo, por ejemplo, en el libro que publiqué hace años en España, llamado Del Tabernáculo al Templo, dedico una buena parte, un tercio del libro, a las críticas al templo de Jerusalén. Y el templo es una institución clave para entender los orígenes de la comunidad del Mar Muerto, para entender la teología de Juan, para entender también a Jesús. Jesús no se opone al templo como institución, se opone al templo de su época. Porque Jesús, como un piadoso, esperaba que el templo fuera una casa de adoración. ¿Y a qué texto está aludiendo? A Isaías 56. Eso es lo que él esperaba. Como un Galileo que llega a la gran capital, llega al templo esperando que sea una casa de oración y se transformó en una cueva de ladrones.
Y por eso textos de la época intuyen la próxima destrucción del templo. Por ejemplo, hay una obra muy importante en el judaísmo de esa época que es la literatura enóquica. Es un seminario eso. ¿Sí? Ahora, los textos más antiguos de la literatura enóquica se encontraron en Qumran, en arameo. Tenemos fragmentos del siglo III, de hace 2300 años. Y en el capítulo 90 se habla precisamente del templo escatológico. Es decir, judíos ya intuían la destrucción del futuro templo, del templo actual y su reemplazo por un templo construido por Dios. Y esa es la garantía que va a ser un templo perfecto, porque lo va a construir Dios. Por eso probablemente el Jesús de la historia, cuando dice, y yo lo construiré en 3 días, no se refiere a él. Él como profeta escatológico habla en nombre de Yahvé. Es Dios el que lo va a construir. Solamente en una lectura cristológica, en Juan, en el capítulo 2, cuando dice que hace referencia a la resurrección, que en 3 días Él habrá de resucitar. Es una lectura cristológica de las palabras del histórico Jesús, que probablemente sí anunció, a mi modesto entender, la futura destrucción del templo. Cuarta pregunta. Son todos ustedes los hijos de la luz, los elegidos. Buenas noches y gracias por la conferencia. Doctor Royman, mi pregunta está basada en el libro de Isaías, capítulo 53. Sí. Los cristianos tenemos entendido que ahí habla del Mesías, ¿no? Jesucristo. Tengo entendido que los judíos piensan que es el pueblo o el mismo profeta, entre otros. Y yo quiero saber, para los esenios, ¿quién es? ¿No? Lo que creen los judíos, lo que creen los cristianos. Y otra breve es veo que usted usa la pronunciación de Yahvé para lo que nosotros conocemos como tetragramatón. ¿Cuáles serían sus fuentes para llegar a que esa es la pronunciación más cercana, digamos, ¿no? Más correcta? Porque he escuchado que algunos usan incluso 5 vocales, ¿no? Y entre otras pronunciaciones. Gracias. Bueno. Primero, tu pregunta aludiste a Isaías 53, pero como bien dije, los primeros cristianos recurrían al libro de Isaías como clave cristológica. Es decir, que los cristianos estaban convencidos de que los profetas, y específicamente Isaías, habían hablado no de un Mesías, sino de Jesús. Es decir, que estaban convencidos que los oráculos de un profeta que había vivido 800 años antes se veían concretizadas en la figura histórica de Jesús. Y que el profeta había hablado de él específicamente. Identificaban escenas o palabras o situaciones de Jesús en los oráculos proféticos. Esa manera de leer las Escrituras no era particular de los cristianos. Vieron que hoy hablé antes y presenté, obviamente no desarrollé el tema del comentario de Habacuc, que es una lectura de este grupo, esenio qumranita, de los oráculos de un profeta que vivió hace 2600 años, que es el profeta Habacuc. Los qumranitas estaban convencidos de que ellos entendían mejor las palabras del profeta Habacuc que el mismo Habacuc. No solamente eso, sino que ellos estaban convencidos de que el profeta Habacuc había hablado de ellos. Obviamente que desde el punto de vista de la historia, nosotros los historiadores, cuando leemos el comentario de Habacuc, no sé si es relevante lo que ellos tienen para decir sobre el profeta Habacuc, pero es crucial para poder entender a los qumranitas, porque ellos proyectaban su realidad política, social, económica, religiosa, cuando interpretaban los oráculos del profeta. Porque ellos estaban convencidos que ellos tenían la clave de la profecía de Habacuc. ¿Y cuál era la clave? Ellos.
Es decir, que lo que tenemos en común entre los cristianos y qumranitas era que ambos estaban convencidos que tenían la clave. La diferencia estaba en la clave. Los cristianos estaban convencidos que la clave era Jesús y por eso hacen una lectura cristológica de las Escrituras. Los qumranitas estaban convencidos que la comunidad de ellos, el yahad, esa era la clave. Y por lo tanto ellos veían en las Escrituras el anticipo de su realidad. Del punto de vista metodológico, como es en mi caso, como un historiador de las religiones, mi idea no es ni justificar, ni promover, ni desestimar lo que digan los primeros cristianos o lo que digan los qumranitas. Mi objeto, como investigador, no es saber quién tiene razón. Mi objeto es entenderlos a ellos. Si él estaba convencido que tenía razón, eso es lo que yo quiero entender. Quiero entenderlo a él. Y por eso, la lectura de los textos, de mi perspectiva, no es una teológica, desde la doctrina y la autoridad. No es desde el magisterio. Cada grupo estaba convencido que su lectura era la verdadera. Es más, en el comentario de Habacuc se hace referencia a un personaje, que es un personaje clave, que es el maestro de justicia, el Moreh Tzedek. Probablemente una persona que vivió en la historia, allá para el primer tercio del siglo II antes de nuestra era, y probablemente el maestro carismático que generó ese movimiento que en algún momento, parte de ese movimiento va a terminar en ser los habitantes de Qumran. Y él está convencido que él recibió la clave para entender los textos directamente de Dios. Por lo tanto, es un sabio profeta. No es un académico como nosotros. Por supuesto que cada profesor está convencido que su teoría es la más importante y que es el único que tiene razón. Entre los que me incluyo. Pero en última instancia, uno de los temas que distingue al judaísmo del Segundo Templo son las polémicas en la exégesis. Los grupos se dividían estando convencidos que cada uno entendía mejor que el otro la exégesis. Y en el caso de los qumranitas, como un grupo tan radical, ellos desestimaban cualquier otra interpretación que no fuera la de ellos. Y es de esa manera y en ese contexto que hay que entender las afirmaciones de los primeros cristianos cuando interpretan las Escrituras. Estaban convencidos que ellos conocían la verdad. Y por eso, obviamente, ese convencimiento es lo que los llevó a utilizar la Escritura como recurso para la evangelización. Esa fue solo la primera pregunta. Y la segunda fue sobre el tetragramatón. ¿Sí? El tetragramatón son 4 letras. Es Yud, Hei, Vav, Hei. Y la pregunta era, ¿cómo hay que leerlo? ¿Cuál sería la pronunciación más correcta del nombre? Bueno, el único que sabía cómo pronunciarlo era el sumo sacerdote. Y solo estaba él en el Santo Santorum. Y en esa época no había selfie. No sabemos cómo lo pronunciaba. Había un tabú en derredor del nombre sagrado de Yahvé. Pero ¿por qué creemos que el nombre Yahvé sería la manera más cercana? En realidad solamente lo sabemos con respecto a las primeras 2 letras, Yud Hei, porque nosotros conocemos la pronunciación Ya, Isha Ya, Irmiyá. Nosotros conocemos esa, y por eso la lectura Ya probablemente refleje el original. Como no sabemos cómo se leían las últimas 2 letras y cuál era la vocal, y recuerden que es un texto no vocalizado, no sabemos cómo se pronuncia, se ha utilizado en la literatura científica como el consenso leerlo E, pero no porque sepamos que esa era la manera de leerlo, ¿sí? Pero sí con respecto a Ya. Ok. Y la última pregunta, si no me pierdo el vuelo. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. En
Mi pregunta es sobre la investigación de O. Callaghan. Leí sobre su investigación de 7 textos del Nuevo Testamento No encontrados 7 textos. en Qumran. De la cueva 7, el 7Q5, Sí. el fragmento 5. ¿Son reales? O sea, ¿qué nos puede decir usted sobre eso? ¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos que empacar. Bueno, voy a decirlo muy breve lo siguiente. Voy a tratar de explicar la pregunta primero, para que entiendan la respuesta. Una de las cuestiones que preocupó muchísimo a los investigadores es si entre los rollos no muertos había fragmentos del Nuevo Testamento. Y obviamente siempre la esperanza era que los textos hablaran de Jesús. No hay ningún rollo del Mar Muerto, por lo menos de la manera en que la comunidad internacional los lee, que haga una referencia expresa a personajes del cristianismo antiguo. No hace referencia a Juan Bautista, a Jesús, a Pablo. Y eso nos tiene que sorprender porque la mayoría de los textos hallados en Qumran son datados para el siglo II y siglo I antes de nuestra era. Significa que son anteriores. Tenemos textos que son del siglo I, pero quiero que entiendan, los textos en el mundo antiguo no se escriben online, no reaccionan inmediatamente, lleva generaciones hasta que los textos empiezan a hacer referencia a algo que sucedió en la historia. Y por lo tanto, personajes del siglo I no aparecen mencionados. Herodes el Grande no aparece mencionado en los rollos del muerto. Son muy pocos textos que hacen referencia a personajes de la historia. Muy pocos. Hay algunos nombres históricos, pero muy pocos. Incluso no hay nombres de los qumranitas. Estamos hablando de textos fundamentalmente religiosos, no son textos históricos. No fueron escritos para los historiadores modernos. Pero José O'Callaghan revolucionó el mundo con una afirmación. Hay una cueva que es la cueva número 7. En la cueva número 7, todos los manuscritos hallados están escritos en griego, cosa que en sí mismo es notable, que no tenemos una explicación por qué todos los hallados ahí están en griego. Y encontró un fragmento, que es el 7Q, fragmento número 5, en donde él, de manera estadística, trató de ubicar esas palabras en griego en algún texto conocido. Y llegó a la conclusión que ese fragmento podría ser un fragmento de Marcos, precisamente calculando las letras que fueron descifradas y en donde en un texto encontramos esas letras a la misma distancia, porque es un pequeño fragmento, que en realidad lo que se lee es la palabra Kai. Kai es I. Y él estaba convencido que encontró un fragmento de Marcos, que es considerado el más antiguo de los evangelios, entre los rollos del Mar Muerto. Y obviamente fue una noticia de impacto mundial. La comunidad internacional no aceptó esa conclusión, porque es una conclusión a partir de la estadística, que no tiene nada relevante que podamos conectarlo específicamente con Marcos. Pero de este caso, o de este ejemplo, podemos por ahí concluir algo que creo que viene a cuento, y te agradezco tu pregunta, también para cerrar esta noche. Nunca tuve la pretensión, y tampoco los organizadores, que en una presentación, aunque la llamen magistral, de hora y cuarto, hora y media, aunque me quede una semana, podamos agotar un tema de esta riqueza. Aproximadamente más de 45.000 publicaciones se han hecho sobre estos temas desde el descubrimiento. Significa que todavía les queda un poco por leer. Y les puedo asegurar que en el tiempo de esta presentación ya se han publicado materiales que nunca voy a leer, porque no hay manera de poder abarcar el enorme conocimiento que han generado los rollos del Mar Muerto. Como vieron, los rollos nos dan muchas respuestas, pero generan una enorme cantidad de preguntas. La enorme mayoría de los materiales ya han sido publicados. Pero incluso hoy la nueva generación de investigadores recompone los manuscritos de otra manera.
criticando maneras que fueron reconstruidos en la generación anterior, recolocando fragmentos en otros documentos, y de esta manera, obviamente, tenemos documentos nuevos. Y si a eso le sumamos, como vimos en el encuentro de ayer, utilizando nuevas técnicas fotográficas, podemos recuperar letras o palabras de textos que no sabíamos que estaban todavía escritos. Eso nos permite también enriquecer la lectura de los documentos y, en última instancia, recuperar nuevos textos. Y eso siempre con la esperanza de que se encuentren nuevos documentos. Cosa que muchas veces me preguntan: doctor, ¿se hablan de encontrar otro Roger no muerto? Digo, yo soy curador, no soy profeta. Pero no es imposible que suceda. Hay muchas cuevas en el desierto de Judea, en el área de Qumran. Es una zona de actividad sísmica y durante miles de años muchas de las cuevas colapsaron y sus entradas se sellaron. Y puede ser que hayan quedado documentos en esas cuevas que no sabemos todavía dónde están. Pero yo no pretendo, en una visita tan breve de solo 2 días, y vuelvo a agradecer a todos aquellos que hicieron posible mi visita, desde el rabino Bronstein, a la familia Molinari, a la Embajada de Argentina. Hay otras familias e instituciones que han hecho posible, y me disculpo no recordarlo, pero muchos hicieron posible mi visita. Mi idea no era que ustedes ahora conozcan la verdad, y mucho menos que me crean. Mi único propósito esta noche era motivarlos a leer, a buscar, a entender que estamos frente a uno de los descubrimientos más fascinantes del mundo antiguo, que tiene relevancia para nosotros. Porque estos textos vienen de una época prerrabínica, antes de que hubiera judíos rabínicos y antes de que hubiera cristianos. Y por lo tanto son textos también relevantes para ustedes. Y si en última instancia, después de estos 2 días que tuve la dicha de compartir con ustedes, llegaron a la conclusión que los Roger no han muerto no son del Museo de Israel, no son de Adolfo, sino de ustedes, valió la pena mi visita a Lima. Muchas gracias. Un aplauso al doctor Reuter.